Bien, como lo anticipé, vamos a hablar un poco de la actualidad. Mucho no se entiende esta actualidad política del país, no solo económica, sino social. Así que vamos a hablar con un amigo, una persona que conocedora de todo esto. Hernán Moret, gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? Hola Jorge, gracias a vos, un honor estar acá con ustedes al aire. Bueno, muchas gracias. Bueno, Hernán, ¿cómo estamos? Vos sabés que una de las bases fundamentales dentro de lo que es la política es, bueno, la credibilidad. Y están pasando, una sola palabra marca, y están pasando cosas que pareciera que algunos sectores, y en particular el gobierno, están perdiendo la credibilidad. ¿Es así? Sí, la credibilidad es el capital más importante que hay en la actividad pública, ¿no? Así que perder la credibilidad es perder crédito, que en términos económicos se entiende de una manera, en términos políticos se entiende de otra manera, pero es una decápita del poder. Ahora, según las encuestas que estuve mirando, esa credibilidad todavía no impacta en un porcentaje de aprobación. La gente en los distintos foros, en los focus group, sigue, manifiesta malestar, manifiesta, pero no ve a nadie que pueda andar mejor que el presidente. Es decir, sigue teniendo el presidente un 38 más o menos por ciento de aprobación y de intención de voto según las distintas. Es notable porque tiene más gente en contra, pero con lo que tiene, en la medida que mínimamente se le divide a la oposición, tiene suficiente apoyo, digamos, ¿no? Y visto de otra manera, eso es crédito, no es el crédito de su capacidad de que uno le crea, sino que es la capacidad de gestión, porque no hay nadie que tenga más poder que él para hacerse creer. Eh, para mí todo esto empieza el 1 de marzo, con el discurso que tuvo en la legislatura, en donde él se pelea, en vez de plantear una agenda de gobierno, una agenda de poder, él se pelea con la oposición presente. Algunos me decían en ese momento, bueno, ¿qué querés? Y le gritaban. La barra también gritaba. Yo no sé si él lo hizo a propósito o no, no creo que lo haya hecho a propósito, pero lo que sí tengo claro es que eso es el día de hoy que lo está pagando. Él adelantó 1 año y medio la agenda electoral. Vos pensás que el año pasado, Jorge, en mayo, en abril, mayo, todavía no sabíamos quiénes iban a ser candidatos en septiembre, octubre. En mayo quizás sí, pero en abril todavía no. Y hoy ya estamos hablando de tipos que pueden ser candidatos a presidente en octubre del año que viene, no de este año. Entonces, él adelantó la agenda y eso le quitó mucha sustentación, mucha proyección, mucha capacidad, mucho poder, digamos, en definitiva, pero todavía sigue estando a flote. Lo que hay que ver es si él tiene capacidad o no, como la tuvo en agosto, había llegado a un valle inolvidable, ¿no? Cuando todo el mundo empezaba a plantearse a ver si terminaba la gestión o no, y ahora uno podría decir que sí, a esta altura se cruzó el cauce más profundo del río y ya está, va a terminar, pero hay que ver si tiene capacidad de volver a recuperar la agenda como la. Después alguien le puso el tema de Adorni, un tema que obviamente está muy agrandado, pero es suficiente para que a él le impacte y le duela, y le impida gobernar, y no lo largó inicialmente, con lo cual va a ser un lastre durante todo el tiempo. Y bueno, mi teoría de siempre fue que él no le gusta la política, él es muy capaz políticamente, pero no le gusta. Se distrae y le pasan estas cosas. Se le pelean Santiago y Karina y él cree que no pasa nada hasta que cuando se quiere dar cuenta es tarde. Y que por todo esto él, cuando esté más cerca de la elección, va a decir, listo, si me voy ahora, soy el primer Menem, el primer Perón. Si me voy en un segundo gobierno, me voy en descrédito. Soy el Perón del exilio, soy el Menem olvidado, digamos, y odiado. Y yo creo que él no va a terminar desistiendo de las elecciones, en mi teoría. Puntual y cierto a la vez. No es solo lo que pasa en el oficialismo, sino la crisis de liderazgo que hay en la oposición. Bueno, sabemos que
la primera sección electoral y la tercera son dos mundos totalmente distintos, pero se vive la misma crisis, Hernán, o sea, de liderazgo por parte de la oposición que pareciera, cuando hay mucho no hay nada, en definitiva. Hoy hay mucho, pero en definitiva no hay nada. Es así. Hay mucho ruido, Jorge, no hay un proyecto serio. A mí cuando yo termino esta introducción, que la hago desde hace un mes y pico, me la paso haciendo la misma introducción. Estamos empantanados hace un mes y pico. No te olvides, Jorge, que el año pasado los inversores decían, "Ah, mi ley empoderado mete 3 leyes, por lo menos dos, la laboral, la tributaria y la previsional. La previsional puede que sí, puede que no. Y listo, venimos con todo, invertimos, logró una sola. Se le anticipó todo, se le descalabró todo. Entonces, bueno, es como decís vos, hoy hay mucho ruido, pero lo que está permitiendo este ruido es que emerjan candidatos, que emerjan proyectos, en que la gente puede decir este no, porque yo les digo, bueno, está este, no, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Hoy estamos en esa situación, hasta que aparezca alguien que les guste. Y ahí ese momento ya no va a tener retorno. Y no va a aparecer ninguno hasta después del Mundial. Que ahí van a mostrarse los candidatos que realmente van a correr y ahí la gente va a tener que decir. Pero hoy por hoy no terminan de convencerse. Pero el traspié de Milei permitió este ruido, como decís vos, que no es nada, pero es ruido, no hay nueces, pero hay ruido, no le permite gobernar, no le permite seguir estableciendo agenda. Ahora, como decía el otro día Katterberg, si él logra mantener la inflación a la baja y el crecimiento económico, va a depender de él la continuidad, ¿cierto? Desde mi punto de vista, puede ser que eso sirva para que él se pueda ir por la puerta grande, pero no sé si él va a tener ganas. O como dice él siempre, como termino, voy a campo con mis perros y los mando todos al corno, ¿no? Claro, claro, seguro. Seguro. En todo esto hay otros factores que juegan también, Hernán, que es la reactivación económica. Sabemos que la macro cierra, como escuchamos y decimos siempre, pero pareciera que esto tiene que llegar a lo que es la micro y en particular, lógicamente, a las pymes. Y pareciera que esto, bueno, lo dijo el ministro, que iba a venir el mejor momento de la historia argentina, pero también entiendo que estas situaciones y este crecimiento no es por decreto, sino que tiene que haber medidas, digo, que ayuden a lo que es la reactivación, ¿no? Totalmente. Lo que hay es una concepción poco productiva, Jorge. El problema que hay, eh, digamos, la gente está conforme con que esta salida, que esta transición, yo llamo esto una transición, le dio salida a la Argentina, pero no termina de estar conforme con esto justamente por lo que decís vos. Detrás de esto hay un equilibrio financiero de las cuentas, pero no hay un proyecto productivo, no hay una generación de trabajo. Y hay una desatención por sectores que a la gente no le termina de convencer, que, por ejemplo el tema de discapacitados, que para mí es quizás el más serio y el más sensible de todos. Así que eh, bien quisiera que el gobierno pegue un batacazo y consciente de esto, deje de atender tanto a la inflación y se ponga a mirar un poquito en el corazón productivo del país. Sabemos que energía, minería y agropecuaria y agro le pueden dar divisas, pero poco trabajo en las grandes ciudades. Y sin trabajo en las grandes ciudades no sé si va a poder reelegir. Si él termina con las cuentas en orden, por más que no haya generado trabajo en las grandes ciudades, va a haber hecho una gran gestión, con crecimiento económico aparente, digamos, en las cifras, con equilibrio financiero, con los números en orden, y va a haber logrado estabilizar el buque. Pero la gente va a votar un proyecto productivo, desde mi punto de vista. Va a querer trabajo. Sin trabajo, no va a querer ir a trabajar en una mina o un pozo petrolero. Seguro. Seguro. Ahora hablando de estos aciertos y desaciertos del gobierno, y vos hiciste un poquito de historia hace un momento, eh,
o sea, estoy focalizando en el accionar político. ¿Por qué? Porque ya lo vivimos en el 2017 con Mauricio Macri, que perdió política, perdió cintura política y pasó lo que pasó en el 2019. Espero que en este año y pico que le queda a Milei se dé cuenta de esto y no se quede también sin política, porque este es el riesgo, ¿no? Con esta situación, quedarse sin cintura política y más que nada en lo legislativo, ¿no? Yo creo que la comparación con Macri es incorrecta. Yo creo que Milei es un emergente del peronismo, no es un emergente de la derecha tradicional, teniendo en cuenta, disculpame que vuelvo a hacer historia, para mí la historia tiene un quiebre reciente, la historia reciente, digamos, tiene un quiebre en el 45, cuando aparece Perón, y la vieja derecha conservadora la absorbe Perón y contrasta con el radicalismo, ¿cierto? Ujú. Entonces, hay un peronismo muy conservador, muy de derecha, y Milei es más un emergente de ese peronismo que ya cabeció algunos centros con Menem, digamos, este, que no es lo mismo que este peronismo cristinista o quisilofista. Y ese kirchnerismo difícilmente le pase lo que le pasó ese peronismo difícilmente le pase lo que le pasó a Macri, digamos, ¿no? A Macri le pasó falta de gobierno porque en el fondo ahí en las corrientes políticas en las que abriera el macrismo, no hay una escuela de poder como una escuela de poder en la derecha conservadora, ya sea por el sindicalismo, ya sea por la política misma, porque los emergentes que vienen digamos, de lo que derivan del conservadorismo tienen una escuela de poder y creo que el radicalismo y el macrismo no tienen otro tipo de escuelas, pero una escuela de poder, ¿no? Ujú. Seguramente. Hernán, sabemos de tu compromiso desde siempre con San Isidro. ¿Cómo está hoy la gestión y cómo está el distrito hoy, ¿no? De Ramón Lanús. Mira, el distrito empezó con dificultad, había habido una gestión eterna, digamos, de los POSE, y, y Gustavo cometió dos, tres errores muy graves bueno, al elegir una fórmula equivocada, digamos, para competir, o digamos que no le garantizaba el triunfo. Eh, Al elegir a su hija, que era como menospreciar un poquito al electorado, porque era una chica muy chica y está bien, él iba a estar atrás, pero era como era poco para, este, y además había bajado mucho la guardia en la gestión, y entonces, bueno, gana Lanús y Lanús empieza con mucha dificultad, porque no sé si tenía preparado mucho su gobierno, le costó, no tenía muchos cuadros, importa muchos cuadros, eso genera mucha resistencia, importa de otros distritos, ¿no? Pero yo creo que hoy está empezando a ordenarse y acaba de sancionar, tuvo un primer código de ordenamiento urbano hace 2 años que era escandaloso, que venía a tratar de subsanar, no sé si vos te acordás el episodio de Maloy, donde había intentado Sí, hacerse sí, un barrio de viviendas en la costa y sí, generó sí. mucho movimiento de vecinos, eso se logró impedir, y este primer code venía a resolver eso y también generaba un montón de dudas a los vecinos. Se bochó, pero ahora vino con un muy buen code, donde hay una protección a la costa y una protección a la barranca y un desarrollo de Bulón y Villalínea que parece muy interesante. En este tipo de cosas el intendente muestra que empieza a emprolijar su gestión. Si bien mucha gente sigue desconfiando, creo que en este caso era una buena propuesta y hay muchos proyectos que empiezan a tener lo de policía comunal parece algo interesante, que por momentos parecía que él quería seguir dependiendo de la provincia. Bueno, ahora está cediendo a la idea de tener una policía comunal. No hay seguridad si el intendente no se hace cargo, porque la provincia es un país. Entonces, nosotros no podemos depender de que alguien allá lejos en La Plata piense que un patrullero de más, uno de menos, si los binomios, no binomios, eso es un tema de un intendente, de alguien que está cerquita. Igual vos sabés que yo soy muy crítico de estos partidos inmensos. 300.000 habitantes es una provincia, no es un país. Entonces, nosotros necesitamos intendentes que estén más encima del problema. Pero bueno, mientras esté esta fórmula jurídica, y por suerte ahí vi que hay proyectos en la Libertad Avanza para modificarla, mientras exista
esta figura, digamos, creo que él empieza a ordenar un poco la propuesta política para San Isidro y la gestión. Ujú, seguramente. Volviendo a lo nacional, Hernán, el humor social, vos lo sabes mucho mejor que yo, el humor social es fluctuante, ¿no? Y bastante cambiante. ¿Lo acompaña a Milei el humor social? ¿Crees que, dijiste una fecha mundial, después del mundial, ¿crees que lo va a acompañar el humor social también? Hoy por hoy no. No, hoy, si vos te guías por su experiencia, el tipo tiene una capacidad de reacción de pocos. Es uno de esos animales políticos distintos, ¿no? Entonces, Ajá. yo confío que él en un momento va a tener una capacidad de reacción y que él en un momento va a mostrar la garra. Ahora, hoy por hoy, definitivamente no. Hoy no, no. Uno piensa, no lo va a acompañar el humor. El humor social hoy no lo va a acompañar. Va a terminar. Las encuestas plantean porcentajes de 6, de un año, de tolerancia, distintos. Con eso le andaría, pero las encuestas son una sensación, una proyección, una idea, no son la realidad. La realidad es que si alguien dice yo te aguanto 6 meses, a los 3 meses está diciendo, che, te quedan 3. Es Claro, decir, claro. todo se acelera, ¿no? Seguramente. Hernán, siempre es interesante escucharte y bueno, y pensar un poco, ¿no? Toda esta realidad que nos rodea y lo que puede llegar a venir en un punto de inflexión, este año en particular, que es lo deportivo justamente con el Mundial. Te quiero agradecer nuevamente por tu tiempo. El agradecido soy yo, Jorge. Para mí es un honor siempre estar en tu programa, que hace tanto tiempo vamos y venimos, ¿no? Así que ponemos un nuevo hito y la próxima vez será también. Muchas gracias, Hernán. A vos. Bien, estábamos comunicados, como lo dije hace un momento, tratando de entender esta realidad con Hernán Moret. Pausa. Bueno, Hernán, salió redondito, ¿eh?